La oración intercesora es el acto de orar en favor de otros. Interceder es tomar el lugar del otro, es ponerse en su lugar para suplicar o defender su caso, y solamente motivado por el amor. Una persona que intercede es aquella persona que siente el peso de una carga ajena en su propio corazón. Es alguien que lleva una vida de profunda comunión con Dios y que está dispuesto a sentir el sufrimiento de aquel por quien intercede. Hablaremos en la lección de esta semana sobre el poder de la oración intercesora. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 4, que tiene como título El poder de la oración, interceder por otros. Abordaremos dos asuntos en el bosquejo de la lección esta semana. En primer lugar, el poder de la oración intercesora, y en segundo lugar hablaremos sobre la experiencia de Jesús, los profetas y los apóstoles que experimentaron la oración intercesora. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, el poder de la oración intercesora. Vamos a destacar tres asuntos específicamente sobre la oración. En primer lugar, Dios escucha las oraciones. Y uno de los pasajes bíblicos más poderosos sobre la oración intercesora se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 14 hasta el versículo 16. Allí dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué les parece este texto bíblico? El pasaje comienza con la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. Nuestra confianza no está en nuestras oraciones, está en Dios, quien nos responde y quien nos da las respuestas oportunas para la vida. Y cuando nuestra voluntad está modelada por la voluntad de Dios, podemos tener la seguridad absoluta de que Él nos oye. En segundo lugar, al interceder por otros, Dios nos da vida. ¿Qué les parece? 1 Juan 5:16 describe lo que sucede cuando oramos. Dios abre la cortina y nos da una vislumbre de la actividad divina por medio de nuestras oraciones. Entonces la Biblia dice que si alguno viere a su hermano cometer pecados o pecado que no sea de muerte, y entonces pedirá y Dios dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, o sea, el pecado contra el Espíritu Santo. Nosotros podemos orar con aquellas personas que no cometieron este pecado de muerte. Y al pedir nosotros que Dios los salve, Él nos da vida. Entonces Cristo dará vida al cristiano que ora para que transmita este evangelio santo a algún corazón endurecido y que definitivamente abra su corazón. El río de agua de vida fluye a través de nuestras oraciones para tocar las vidas de los otros. En tercer lugar, cuando oramos juntos por otros, hay un poder mayor. ¿Sabían? Cuando oramos solos, Dios responde nuestras oraciones, pero cuando oramos juntos por otros, hay un poder mayor. La iglesia primitiva experimentó este poder cuando oraron juntos en el aposento alto, según Hechos 1, 13 y 14. El segundo asunto de la lección de esta semana es la experiencia de Jesús, los profetas y los apóstoles en relación a la oración intercesora. Y Lucas describe la vida de oración de Jesús y él dice lo siguiente: pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Así dice el capítulo 5 y el versículo 16. Y en el capítulo 9 Lucas añade y dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, esta era la costumbre de Jesús, orar. El libro de Mateo describe varias veces en las que Jesús se retiró de las multitudes para orar. Y cuando el destino del mundo estaba en la balanza, Jesús suplicó a Dios en el Getsemaní, pidiendo fuerzas para afrontar el enorme desafío que tenía por delante. Así dice Mateo 26, 36 al 39. Ahora el Evangelio de Marcos comienza con una descripción precisa de la vida de oración de Jesús. Y después de un sábado agitado en Capernaum, Jesús se levantó temprano y la Biblia dice, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Podemos extraer tres lecciones de la vida de oración de Jesús. En primer lugar, Jesús dedicaba tiempo
para orar. Esto es muy significativo. A menudo la mañana lo alcanzaba, lo encontraba en aquellos lugares tranquilos, en aquellos momentos a solas con Dios. En segundo lugar, Jesús tenía un lugar para orar. Jesús tenía sus lugares favoritos donde podía tener comunión con el Padre, lejos de la agitada actividad de las muchedumbres. Y en tercer lugar, la tercera experiencia de Jesús en relación a la oración, nosotros aprendemos que las oraciones de Jesús no eran necesariamente oraciones silenciosas. 3 veces en la oración del Getsemaní, el Evangelio de Mateo registra que Jesús cayó sobre su rostro diciendo, o sea, él estaba hablando en voz alta. El libro de Hebreos registra que Jesús ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y todo esto porque el ser humano sea librado de la muerte. Y la Biblia dice que fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. En una ocasión los discípulos oyeron orar a Cristo y se conmovieron tanto por sus oraciones que le pidieron que les enseñara a orar. Así dice Lucas 11:1. Ahora, por otro lado, vemos la experiencia del apóstol Pablo en relación a la oración. Y él habla mucho e intercede mucho por los demás. Pablo oró por las iglesias de los Efesios, los Colosenses, los Filipenses. Y hay varias declaraciones bíblicas de él orando por las iglesias. Él también oró por los gobernantes, oró por sus compañeros del ministerio, oró por las personas a quienes iba a alcanzar con el mensaje. En el Antiguo Testamento, uno de los grandes gigantes de la oración fue Daniel. Él intercedió en oración por Israel y esta oración está registrada en los capítulos 9 y 10 del libro de Daniel. También encontramos al patriarca Job orando por sus amigos. Ustedes recuerdan, Job 42:8. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Aquí hay algunos pasos prácticos que me gustaría mostrarles para aplicar sobre la vida de oración, para que sea más vibrante nuestra vida de oración. En primer lugar, determina un tiempo y un lugar para orar en el día. En segundo lugar, pide a Dios que te enseñe qué personas necesitan tus oraciones. En tercer lugar, haz una lista de personas sobre los que sientes la impresión de orar por ellos. El Espíritu Santo te va a guiar para orar por aquellas personas. Haz una lista. Y en cuarto lugar, mientras buscas a Dios en oración, invita a otros a unirse contigo en tus tiempos de intercesión. ¿Qué te parece? Dios ha de bendecir ese momento. Oremos, querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Danos el gozo y la alegría de interceder por los demás y ayudarlos a conocer el sagrado mensaje de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.